avance de nuevo. ¿Por qué está choco esto? Voy a perturbar con un cuadro choco. Ahí, ¿o no? Sí. Ya, ahí está, súper. Ya, la idea es, más que una presentación, a nosotros nos costó, para los que no saben, por ejemplo Seba o Karen, y el Leo también estuvo en parte del proceso, pero a nosotros nos costó mucho estandarizar el tema del QPCR porque llegó y lo habíamos usado muy poco, y con la Ale tuvimos que estandarizar y hacer hartas cosas. Entonces, ahora que los chiquillos van a tener que empezar a usarlo, la idea es que no pase lo mismo. Y que podamos discutir porque, bueno, de repente hay visiones distintas de cómo estandarizar el QPCR también. Esta parte me la voy a saltar porque venía la Bibi, que es una tesista de pregrado, y era un poco como una introducción del PCR convencional nomás. Y en el fondo era decirle que en el fondo es lo mismo, es la misma lógica, solo que se agrega en el master mix un fluoróforo y que dentro de las bases del PCR tiempo real tiene como principal objetivo detectar y cuantificar las secuencias específicas de ácido nucleico mediante el uso de reportero fluorescente. Y el mismo principio del punto final, pero la detección y análisis de los productos de la amplificación es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es en tiempo real, es decir, en cada ciclo de la reacción se detecta el amplicón generado y es cuantitativo ya que se puede cuantificar la cantidad de ADN de la molécula objetivo. Y entonces el producto de amplificación es monitoreado mientras transcurre la reacción sin necesidad de ser luego analizado en un gel de agarosa, por ejemplo, que es lo clásico que uno hace en un PCR punto final. Y bueno, los que están aquí todos saben, pero podría ser que no, hubiera alguien que no supiera que hay dos métodos principales de detección, los que se llaman no específicos y los específicos. El no específico, el más conocido, es Cyberbeam, y en el fondo se basa en el uso de moléculas intercalantes que tienen afinidad por el DNA doble hebra. Entonces lo único que van generando es fluorescencia a medida que son capaces de unirse a este DNA de cadena doble, y por lo tanto no es que se unan específicamente a... O sea, no es que necesariamente se estén uniendo a mi molécula objetivo. Un problema de esto es que, por ejemplo, es típico de Cyberbeam que detecten dímeros de primer. Entonces, ese es un problema a solucionar. Y, bueno, obviamente la fluorescencia es proporcional al número de copias de cadena doble. La ventaja que tiene, como dice en el cuadrito, es que es de bajo costo, pero principalmente, como les decía, tiene la desventaja de que tiene baja especificidad, principalmente porque se une a cualquier DNA doble hebra y el riesgo mayor, digamos, de eso es que se pueda unir a dímeros de primer. Y para eso es que se usa la curva de melting, que vamos a ver después. Bueno, este método es el único que yo he usado. Yo nunca he usado el específico Tacman, que en el fondo es mucho más específico, es mucho más caro, porque se utiliza, digamos, una sonda que reconoce específicamente una secuencia y que tiene un reportero y un quencher que, en el fondo, al identificar la secuencia, el reportero libera su fluorescencia. El tema es que si yo quiero determinar, por ejemplo, hacer una caracterización de tipo de respuesta inmune mediante 8 citoquinas, necesito una sonda para cada citoquina. Entonces es mucho más caro. Otra característica del QPCR es que, como les decía, la amplificación se detecta en cada ciclo de reacción y esta determinación es en la fase exponencial de la amplificación. Y nuevamente la fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN generado. Yo sé que esto es muy básico para ustedes, pero es que era como a una actividad. Mira poco. Algunos conceptos importantes: el threshold o umbral es el umbral en el que se produce un cambio significativo en la fluorescencia por sobre la línea base o lo que uno diría el background, ¿ya? Y esto es importante porque a partir de este umbral es que se detecta el CT. Y el CT es el número de ciclos en el cual la fluorescencia emitida supera el umbral por encima del background o ruido de fondo. Perdón por mi voz de los ramos útiles. Pero por ejemplo acá, si acá tenemos en este eje la fluorescencia y acá los ciclos, el CT va a ser, por ejemplo, acá, no veo bien, pero por ejemplo el ciclo 25 de esta muestra, el CT de esta muestra es 25 porque en el ciclo 25 supera este umbral. ¿Hay una fórmula para determinar? Mira, eso te lo entrega el equipo. Pero claro, sí, pues de hecho hay unos papers así, yo estuve viendo la otra vez como muy antiguos donde hacen alteraciones del umbral y todo eso, pero por lo menos en el step 1 te da el umbral, el equipo, tú tenés que variar. No sé si ustedes han trabajado con que haya que variar el umbral.
No, muy rara vez. Muy rara Depende vez. del amplificado que tengáis. Sí, Pero- yo por lo menos nunca lo cambié. No, eso generalmente viene así seteado. por default en el equipo. Ahora, lo que sí leí una vez, ahora que estamos hablando de ese tema, es que, por ejemplo, si tú tenés muestras muy específicas, por ejemplo, no de expresión tan como... ¿Cómo explico? O sea, que los cambios sean de una expresión muy baja y uno puede cambiar el umbral. Por ejemplo, genes que varían muy poco, o algo así, pero no sé. Pero hay que bajarle. Claro. Pero en realidad no sé ni siquiera cómo se hace en el equipo. Debe ser fácil un poco, como estos son medio autodirigidos. Sí, Pero eso pesca cuando la sí. línea y la arrastra hacia abajo. ¿Eso cuando decís cuantificación relativa a un gen, a un housekeeping, o solamente absoluta con un Por lo que yo entendí esa vez, era Ujú. absoluta. absoluta? Claro, como incluso es más fácil en esos presencia-ausencia. Como para decir, por ejemplo, positivo o negativo un patógeno. O sea, para diagnóstico lo que tú estás haciendo sirve. Claro, ¿Cachai? sí. Tendría que buscarte el paper, porque yo lo vi así. En citoquinas nunca fue necesario, pues, ¿cachai? Porque los cambios son notorios. Pero, no sé, habría que verlo. Entonces, bueno, esto es por si alguien nunca ha hecho QPCR, el CT es importante porque en el fondo es así como se presentan los resultados en CT. Entonces, por ejemplo, la muestra 1 supera el CT, supongamos, 5 ciclos antes que la muestra 2. ¿Cachai? Y bueno, como les decía antes, cuando uno usa Cybergreen, que es como lo más común por presupuesto, bueno, aunque ahora hay varios laboratorios que usan Pacman, hay que determinar la curva de melting o de disociación. Y esto es porque, como Cybergreen se une al DNA doble hebra, puede identificar dímeros de primer, que son bastante comunes. Entonces, para esto, el producto final debe ser caracterizado sometiéndolo a un aumento de temperatura final. Y lo que se hace acá es determinar la temperatura a la que se disocia la cadena doble del producto. Y esa es la temperatura de melting. Y se asocia a la especificidad de la reacción, sirve para evidenciar productos no específicos y los peaks representan las temperaturas a las que se producen los máximos niveles de cambio de fluorescencia. Y cada peak se supone que corresponde a un producto o un amplicón particular. Lo que es como de utilidad es saber que generalmente los dímeros de primers tienen una temperatura de melting que es menor a la de los productos específicos. Ahí les voy a mostrar unas curvas nuestras que donde las temperaturas las curvas de melting, perdón, eran horribles. Por ejemplo esa. No, eso me pasa a mí. Esto. Entonces, bueno, y de hecho este cambio, mira, no estoy segura, si mentiría si es que diría que esto, pero esta misma situación pasaba el antes y el después de usar DNASA. Entonces, por ejemplo, ¿Cuál es el antes? este. Ese es el antes. Claro. O sea, No estoy segura si este es el experimento, pero es la idea. Es como la idea. Con las DNA, cuando empezamos a usar DNASA y a tener más cuidado con la limpieza, sobre todo. la higiene del... O sea, siempre trabajamos en campana, con V primero y todo, pero hacer así como extremadamente cuidadosas de manejar el templado separado del mix y así. O por ejemplo, en cada experimento usar una alícuota de agua libre de nucleasa nueva y después botarla. No es lo mismo, no, porque eso es RNA y lo tuyo no es RNA. Ah, DNA, pero todos los mismos picos. Pero es que puede ser, por ejemplo, uno DNA genómico y el otro cDNA, ¿cachai? Ahí tienes dos picos. ¿Por qué no usaste DNASA? No. Es que ella no trabaja con RNA, entonces no necesito usar DNA. ¿Con qué usas? ¿Qué trabajaste? DNA. Mata la muestra. Ah, Si usa DNA se mata la muestra. sí, pues. Me da Como ese lo que doble hicimos con el pico. cúmico plasma. Ya. Pero tampoco todo le pique así, pues. No, pero como el segundo. De abajo para arriba. O sea, no, están dentro de la misma columna, uno más alto que otro. ¿Pero por qué tú crees que no son dímeros de primer? Es que yo no dije que no son dímeros de Ah, primer. ¿o tú crees que Ella no está son diciendo dímeros? No, de que yo el sí, mismo sí, es yo la- creo que son dímeros de primer. Igual pienso lo mismo. ¿Pero hiciste análisis No, así, de ese hecho, te eso acordás? lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hacer en el oligoanalyzer y ver como cuál es la probabilidad de dímero. No sé qué tiene que ver con qué. ¿No la hay corrido en un gel después de hacer el PCR? No, sí, es que ese es otro tema, ¿cachai? Eso yo lo hice y la posibilidad de dímero es baja, pero hay un problema de contaminación ahí que lleva desde que yo llegué, ¿cachai? Entonces igual es un tema que va más allá de que se formen dímeros o no. Al final, aunque se formen dímeros, igual se ve un pic donde está el positivo, ¿cachai? Aquí no, en la muestra En la de nosotros, se ve Ah. el dímero, pero también se ve un pic Positivo. positivo en el lugar, en la muestra negativa, ¿cachai?
Pero eso es un tema que yo ya traté de solucionarlo y no hay caso. Ah, ya entiendo. En la muestra negativa igual se ve un pic. Sí. Ya, ya. Pero eso es otro tema. Sí, el 6. Tú tenés distintas ¿Vale? líneas. Cada vez son una muestra. Claro. Sí. Es que en el fondo si yo... Bueno, es esto. O el duplicado de la Es muestra. esto. Y yo hago la muestra en triplicado. Duplicado, claro. Entonces, si yo marqué, por ejemplo, para eso marqué esto, y eso es lo que... Ahí después lo vamos a ver, pero eso son distintas muestras. Ya. Pero, por ejemplo, todas estas muestras son, no sé, es que no me acuerdo dónde saqué este gráfico, porque lo hice para mostrar así nomás, pero interferón gamma, por ejemplo. ¿Cachai? Son el mismo partido. Con distintas muestras. Claro. Claro, positivo, negativo, no sé. ¿Y el otro abajo qué es? Temperatura. Ya, entonces, después, en términos de, como estaba hablando que es un PCR cuantitativo, la otra vez estábamos hablando con alguien de cómo se podía cuantificar el RNA y no me acuerdo con quién era. Pero en el fondo hay dos sistemas, uno que es la cuantificación absoluta y otro es la cuantificación relativa. Y la cuantificación absoluta, en términos muy generales, relaciona la fluorescencia obtenida en el PCR a tiempo real con un número de copias fijo. Y para esto hay que hacer una curva estándar. Entonces eso, bueno, tiene varias ventajas en términos de que es más, ¿cómo se llama?, reproducible entre un experimento y otro, pero se dice que es como laborioso, obvio, porque tenéis que generar esta curva estándar y costoso porque, además de que tenéis que tener generar esta curva estándar, por lo que me han dicho algunas personas que lo han usado y por lo que leí en algunos papers, esta curva estándar igual tiene que irse validando cada cierto tiempo. No sé si ustedes han usado eso. Sí, de hecho, incluso recomiendan hasta cuando tú compras, aunque sea el mismo partidor, con la misma secuencia, si un partidor nuevo tenés que hacer una curva nueva. En vez de hacer una curva nueva. Exactamente, entonces igual tampoco te asegura que tú puedas utilizar esa curva siempre. Sí, claro, durante el tiempo que la puedes utilizar es muy ventajosa porque te permite hacer un cálculo rápido de la concentración de la cantidad de DNA. Pero en general lo que más se utiliza es la cuantificación relativa y es lo que nosotros hemos utilizado hasta ahora. Y en la cuantificación relativa se llama así porque se determinan los cambios en la magnitud en los niveles de expresión de un gen en particular en comparación con uno de los genes de referencia. Por ejemplo, generalmente se usan estos genes housekeeping como GATPH o beta-actina, que entre paréntesis justamente la otra vez encontramos un paper que cuestionan así heavy el uso de GATPH y beta-actina, pero ya está hecho. ¿Tú todavía lo leíste? ¿Y qué ocuparon? Es que en el... No, o sea, como que se sigue ocupando eso en la mayoría, pero... ¿De qué año era el paper? Oh, De ahora, pero 2012, sí, 2012. 2012, ¿no? ¿Pero qué ocuparon? ¿Nosotros? GATPH. No, pero es que igual se acepta, pues si es lo que se usa así. No se acepta, pero igual es válido que ellos lo cuestionen porque tú veías y claro, y realmente muchas veces no es reproducible. O sea, realmente no siempre la expresión de GATPH va a ser invariable, ¿cachai? Pero eso es lo que dicen ellos, sí. Pero varía mucho O la... sea, sí, pues, pero si está publicado Claro, que yo leí- y está en una buena revista. así Yo que- lo leí muy rápidamente porque estoy recién metiéndome en el tema, pero decía, por ejemplo, que en el caso de GATPH está demostrado que existen variaciones muy marcadas en la expresión que está en función de los niveles de inflamación de glándula mamaria. Entonces no se recomendaba como housekeeping para Claro, hacer... ahora, no es que no que estén diciendo no se use, pero es no lo use a ciegas, ¿cachai? Porque igual es un tema a considerar si es que si tus resultados no están dando lo que tú creís, ¿cachai? No sé, pues. Claro. Pero es para... ¿Puede fallar en muestra específica o Depende de puede la fallar la información. reproducibilidad del experimento? Por lo menos el que yo leí hablaban de la reproducibilidad del experimento, La chucha. ¿cachai? Pero tú leíste uno de glándula mamaria. Claro, al menos, o sea, Es otro, porque yo el que lo leí no pasa es tenía nada que ver al con menos en eso. ese tejido se demostró que GATPH tenía variaciones asociadas al nivel de inflamación. Entonces no serviría para, por ejemplo, lo que quiero hacer yo, que sería como nivelar en base a glándulas que están infectadas, vacunar, no vacunar. Claro. Entonces, Ahora, bueno, yo lo utilicé y yo lo usé con esplenocitos inducidos con el antígeno, in vitro. Esplenocitos de animales vacunados, sacamos esos esplenocitos con la sonísima y después yo los induje en in vitro. O sea, también podría alterarse si es con esa lógica. Pero, bueno, yo creo que igual se puede hacer, y quizás, claro, si hay alguna cuestión que te sale rara o varía, claro. ver otra opción. Bueno, y la cuantificación relativa, que en general es lo que más se utiliza, por lo menos en nuestro ámbito de trabajo, tiene dos formas de análisis de los resultados. Una es el método del delta-delta-CT y la otra es el método de PLAF,
que es un gallo que lo describió en el 2001, si no me equivoco, y es como que hace una variación del delta delta CT. Después se lo voy a explicar un poco. Ah, aquí. Entonces, en el delta delta CT, lo que se compara es directamente los CT del gen testeado y el gen de referencia. Por ejemplo, se hace un delta CT para la interleuquina 4, por ejemplo, entre la muestra 1 y el GAT-PH. ¿Me entiendes? ¿No? Sí. Ya. Después les puedo mostrar el Excel donde tengo ese análisis. Y luego se comparan los delta CT de la muestra experimental con respecto a la muestra control, el negativo. Y la eficiencia, o sea, para usar este método, las eficiencias de los partidores deben ser similares. Nosotros usamos este método porque las eficiencias de nuestros partidores eran, uno era punto tú de 98,8 y el otro era como de 99,2, o sea, de 99,2, una cosa así. Entonces usamos eso. Mira, después te lo voy a mostrar. Lo que pasa es que acá, no tengo después. Podría mostrar antes, al menos. Nosotros que hicimos, que yo no tenía idea que había que hacerlo, y lo hicimos al revés, ¿cachai? Pedimos los partidores, estuvimos probando caleta de tiempo, y de repente, chan, hay que medir la eficiencia. Bueno, y de hecho se nos cayó uno de los partidores de GAT-PH por esto. Lo que se hace para medir la eficiencia es que se hace un QPCR con distintas diluciones del ¿cómo se llama? Del DNA. Entonces, por ejemplo, yo sé que el DNA sin diluir tiene 3,2 nanogramos, ¿cachai? Entonces después lo voy diluyendo 10 veces, 10 veces, 10 veces, 10 veces, y hago una curva y una ecuación de la recta. Y esto me genera el slope, que es este número por el que está corregido la X. ¿Ya? Y ese se aplica en esta fórmula. ¿Ya? Y eso me da la eficiencia. ¿Sí? Y en el fondo, esta eficiencia de 99 genera un factor de amplificación, se dice, de 1.99, que es el que uso acá. ¿Es fórmula eso o es fórmula? ¿Cómo? Es fórmula. Igual hay una página en internet que tú pones los datos y Sí, te lo sí, hace. de hecho. O sea, de hecho tú haces esto. De hecho, así lo hicimos. ¿Es la página? Sí. Tú pones en una página, tú pones este. ¿Lo que hice? Solamente Ya, Solo este, la pendiente. y la sala pendiente La ya pendiente. te lo da como factor de corrección y chao. La gracia es que cuando tú estás corriendo un QPCR, tu eficiencia vaya de un 90 a un 110, es como el 110%. límite. Cuando tú llegas a 100, te estás asegurando de que el número de copias es 2 elevado a n. O sea, de que vais de 2 en 2 en 2 en 2. Cuando bajáis de cierto porcentaje, ya la eficiencia no es la misma. Entonces bajáis 2 o 3 y después a medida que vais amplificando, se va haciendo la eficiencia más baja. Entonces vais teniendo menor número de copias. Y eso también influye en el resultado que tú vayas a tener al final, en la cantidad de fluorescencia que tú puedes medir. ¿Ya? Por eso es importante que ojalá, cuando tú haces la curva, sea lo más cercana a 100 posible. Es lo primero que tú tenés que hacer. Con esa curva ya llegando al 100%, que estés cerca de ese 100%, ¿Cuál es el rango de porcentaje? 90. de 90, entre 90 y 110. ¿Cachai? Obviamente va a variar entre, no sé, pues, los insumos que estés ocupando. ¿Cachai? Muchas veces las soluciones que a lo mejor te quedó mal hecha. Lo guardo para mañana. Gracias, ¿Cachai? O la calidad del reactivo, a veces cargaste más, cargaste menos. Entonces, Pero solo uno de es los importante. partidores antiguos de GAT-PH nos daba 115 los PH, así que ya no. Sí. ¿Pero por qué tú lo hiciste con un partidor nomás? ¿Cómo? ¿Viste que son dos partidores ocupando el QPCR? ¿O tenéis dos pares de partidores? Dos pares de partidores. Ah. No, me refería a un FIR. Ah, ya. Bueno, y PLAF lo que hizo fue generar cuando tenéis eficiencias que no son comparables, lo que hizo es generar esta fórmula en que tú corregís por la eficiencia, el delta CT. Ese no lo usamos, sí, pero hay mucha gente que lo usa, Pero ese se recomienda en caso que la eficiencia sea menor, que sean muy distintas. muy distinta. O sea que se supone que, por lo que yo entiendo, si es menor de 90 no lo voy a usar. ¿Pero qué es distinto, por ejemplo, 90 y 95? Que yo ahí ya usaría PLAF. Por lo menos yo, no sé tú. Yo creo que, mira, por lo menos en algunos papers con 2% todavía usan delta CT, pero yo no sé si eso es correcto, ¿cachai? 2% de diferencia, ya usan delta CT, pero mucha gente está usando PLAF, porque igual es frecuente que un partido esté de 93% de eficiencia, 94%, ¿cachai? Y como son técnicas muy sensibles, depende mucho de la mano. Sí, ese es el tema que tiene el QPCR. Es netamente puro manejo de pipeta y de mano.
La calidad de la pipeta. También. No, todo eso queda aparte. El hecho del, No, y del hacer pipeteo. limpieza onda frecuente. Sí. Por la contaminación de DNA. Sí, no así la limpiadita con alcohol, ¿cachai? Cada cierto tiempo pegarte una Pero limpiada. como lo que le pasa a la Karen, que ella está trabajando con DNA, pues una DNA esa no le sirve para nada, No. le caga la muestra. Claro. Hay En cosas- ese caso hay- habría que mejorar la luz UV y eliminar todas las interferencias posibles. Probablemente limpiar los flujos ahí. Porque habla Nosotros limpiamos todo. si no me acuerdo, te hablaron de la volatilidad de la muestra. Claro que Lo que el pasa- lo que pasa es que templado hay- es volátil. po. No es que haya una que le ande volando. Es que obviamente cuando tú estás cargando hay una cantidad de aerosoles que pasan por encima de los tubos. Y eso cae. Y con que tengáis una mínima cantidad de esta cuestión te va a amplificar al tiro. Entonces siempre tenéis que tratar de manejar en las condiciones más... El puro hecho de pipetear y sacar del tubo hacia el strip del QPCR, pasaste por el anchor que tenías con agua y sonaste. Mira, nosotros al final, cuando ya no, al final, los últimos meses, estábamos manejando en una campana diferente el templado y el mix. No sé, eso yo también. Totalmente distinto, tubo cerrado. Strip, toda la weá. Ni siquiera placa de 48. ¿Cachai? Por eso nos contaminaban. Ojalá puntas con filtro, pipeta Mira, yo específica, o sea, solo agua, con agua filtro, específica. nueva. ¿cachai? Esa es la weá, nosotros también usamos solo con puntas con filtro final. Sí. Igual puras puntas con filtro. Ya, ok. Entonces la cosa es, mira, en el fondo lo primero que hay que hacer ya, definir tus partidores y ver la eficiencia de los partidores. Tú ya tenías la de 2, por lo menos. Pero hay que ver la de... Bueno, entonces, ¿cómo al final, después de nuestros ires y venires de para allá, para acá, para allá, para acá, cómo se hace paso a paso? Bueno, primero se obtiene obviamente la muestra, nosotros lo hicimos con un kit de Kia Gen, pero hay varios, Mitrogen, Oxygen creo que no tiene, que tiene Mitrogen, no sé. O usando así como el antiguo Trisol o el RNA Sol. Igual, muchos papers todavía citan el Trisol, así caleta. Y uno pensaría que usan solo estos kits, no. Muchos citan el Trisol. ¿Sí? No, pero hay gente que hace así a la antigua. La del Trisol y Y así a la antigua es. Yo lo puse con trisol. Que eso se contamine con Le lo que falta. preparáis antes. Claro, uno, no es fácil que se te contamine porque en el fondo se hace por esa separación de fases. No usáis, no eluyes de una columna, que es como la gracia del kit, ¿cachai? Yo sí, pues el que tengo yo es con columna. Incluso acá. Y es mucho más limpio, o sea, mucho más limpio. Las instrucciones con trisón son más como para tejido, así, como más, un poquito más específico. El tema de los kits, generalmente uno que te aseguráis de que salga una cosa como filete. Son más caros que Pero igual es bueno siempre cuantificar igual, Sí, mo. que esté limpio, más limpio. Bueno, y ahí yo puse el RN muy light porque en realidad, como que esa es la principal conclusión, de que ya una vez que lo extraes, cuídalo como hueso santo. Cuídalo como el tesoro más grande de tu vida. Después hicimos el tratamiento con DNASA. Hay DNASA, por lo que hasta donde yo sé, que se pueden utilizar aquí dentro. Por ejemplo, Kiagen vende una DNASA que se utiliza dentro de este protocolo de extracción. Yo usé una DNASA que se usaba luego en el RNA extraído. ¿Ya? Y ese tratamiento con DNASA, saqué esta cuestión de internet en realidad como para ver que en realidad cambia. ¿Cachai? Cambia la curva de amplificación si tú lo usas DNASA. Y esto obviamente que tiene que ser antes de la transcripción reversa, porque si lo haces luego la transcripción reversa tiene DNA complementario y ahí te echáis tu muestra. Y luego, entonces hay que determinar la integridad de RNA. Esto yo la verdad no lo hice. Debe hacerse, de todas maneras, pero yo no tenía muchas opciones porque eran las últimas muestras que nos quedaban. Entonces al final lo que hicimos fue tratar la muestra que teníamos y usarla lo mejor posible, pero ojalá determinar la integridad de RNA y por lo menos lo que yo he visto es que lo que más se hace en las publicaciones asociadas es que hacen esto, que hacen este gel donde determinan RNA ribosomal y ven en el fondo la relación entre el 28S y el 18S. Más que el Northern, no sé si... ¿Cómo se llama? No lo cuantificaba así como me Así como un equipo. Y vean los pics, ¿o no? No, era absorbación. Ah, pero no de integridad, sino que de concentración. Sí, Ya. pero- Bueno, yo me lo salté totalmente, pero hay harta gente que describe y que ve esto. Ahora, yo me parece un paso más innecesario porque después tú así el control, por eso lo saltamos, porque era como frente al apuro, no es tan necesario. Porque, bueno, se dice en la teoría que tú deberías ver esto, pues los dos RNA ribosomal, ¿cachai? En el gel. Y eso te habla de la integridad del RNA total.
Pero... Usted la lanzó muy corriente. Usted la lanzó muy Sí, muy corriente. Pero después, lo que sí hicimos, como que ese paso lo saltamos, que está como descrito. Hicimos el control no RT, que generalmente se escribe ser un PCR punto final y luego un qPCR de GATPH, pero utilizando el RNA como templado, sin hacer una transcripción reversa previa. Entonces eso igual te dice que si es que hay contaminación con DNA genómico, ¿cachai? Entonces nosotros pusimos la DNA y después hicimos el PCR y no amplificó. Entonces obviamente ya no hay DNA. Ahora, si tú querías ahorrarte plata, lo haces con PCR punto final, pues, ¿cachai? Y en el GEL ves que no. Nosotros ya estamos tan desesperados, tiramos el tiro con qPCR. Y no amplificó. Este control se está usando cada vez más, porque por lo que yo he visto es como una muy buena forma de saber que no está contaminado con DNA genómico. ¿Me cachaste, no? Sí. Ahí. Y pensé que me miraba un canal. No, es que me marea cuando me veo mucho en Ay, perdón. Como que yo viste, sentí la mirada. ¿No? Y bueno, después determinar la concentración de RNA. Una vez que ya tenés tu RNA limpio, que supiste que no está con DNA, contaminado con DNA genómico, ya medís la concentración por fluorescencia o observancia, que es lo más típico, observancia. Encontré esto en más de un lugar que recomendaban, bueno, aparte de usar las, ¿cómo se llama? Las cubetas de cuarzo, y decían que en vez de usar agua libre nucleasa se usara tris neutra. Ni idea, yo nunca lo hice así. Igual el RNA no lo tenía en agua. Lo tenía en un vaso. Tiene lógica. Pero yo lo hacía en agua libre nucleasa. No me acuerdo de lo... No, pues. ¿Sabían que lo hacía en el buffer? En el buffer del kit. Ahora que me acuerdo. Porque el buffer está aquí. ¿Sabes eso? Sí, Está más ahora que lo verbalicé, me acordé que lo hacía en el buffer. Bueno, y después el almacenamiento de la muestra de RNA. Y aquí, por lo menos para mí fue clave, para mantener la integridad del RNA, ya como me había puesto neurótico con el tema de que no se me degradara, hacían cajas distintas. ¿Cachai? Porque como tenía que sacar, poner y así mal, y hice 3 cajas con alícuotas diferentes, ¿cachai? Porque tuve que extraer al final, no sé, 30 microlitros de RNA, y ya tenían 3 cajitas chicas. Entonces al final usaba una, y ahí trabajaba con esa y después usaba otra. Y sabes que perdía, así la concentración bajó muy poco. ¿Cachai? Porque los primeros qPCR no se te enfriaba con el traje. Claro, el descongelamiento. Igual lo usábamos con hielo y todo, pero disminuye N. Mucho. Y tratar de manipularlo lo menos posible. Y bueno, entonces tenés tu RNA, bacán, lo almacenaste un rato, tienes que hacer la transcripción reversa. Y ahí tenés, para hacer la transcripción reversa y obtener tu DNA complementario, hay 3 opciones: usar oligo de té. Y el oligo de té, como tiene una colita de té, lo que te permite es obtener RNA mensajero, que es el que quería usar. Por lo menos ese es el que usamos nosotros. Lo que sí, se necesita una muestra de buena calidad. Se pueden usar primer específicos. La gracia de esto es que es muy sensible. El primer específico para secuencia de interés es muy sensible, pero requiere harta cantidad de muestras inicial, que por lo menos no era nuestro caso, para nada. Y random primers. Pero la dificultad de los random primers es que gran parte del RNA que se obtiene es ribosomal, y eso hace que se sobreestime el resultado de concentración de RNA mensajero con el que partes tu experimento. Así que nosotros usamos oligo de té. Ahora, hay harta gente que usa random primers. Bueno, y esto, que es lo primero que hay que hacer, en realidad, es determinar la eficiencia, que es lo que ya conversamos. El diseño de los partidores es fundamental, nosotros también tuvimos hartas deficiencias en eso, desde un principio. Y luego corres tu PCR, las etapas clásicas y tu curva de Melt. Sí. Porque cuando hicimos el de micoplasma teníamos la duda con la curva de Melt. Realmente en todos los protocolos que estaba leyendo dice es lo que te recomienda el equipo. Ya. Que se tiene el equipo. ¿Eso por qué? Yo nunca le he cambiado. Pero el equipo a lo que voy la estima automáticamente en base al Cuando tú le pones que vas a usar Cybergreen, automáticamente te da Claro. esa curva de Melt. ¿Pero igual para todos? ¿O varía según el partidor, según el amplificador? Igual para todos. Yo lo que no sé si varía, si tú decís En equipo de el equipo. fast o el estándar, que tenés Sí, 45 minutos y eso leí, yo creo que ahí voy a cambia. hacer No, la curva de Melt queda igual. ¿Mm? Sí. Eso no varía. O sea, lo que cambia es los ciclos. Ujú. Número ciclos. No, O cambia el tiempo de agua, de la primera etapa y los ciclos clásicos. Esos son más rápidos. Pero la curva de Melt es igual.
Ya. Bueno, y en la estandarización de los partidores es un clásico que va a ir variando esta temperatura. Ahí es donde tenéis que irte... Lo tengo que esperar. Me tenéis nervioso. Mira, nosotros por lo menos nunca usamos la TA, digamos, que traía el tubo. Siempre yo la hice por el Oregon Analyzer y de ahí la anotábamos y eso, o sea, así que siempre se ha hecho así, lo cambiamos la temperatura. Y de ahí nos íbamos moviendo unos grados más arriba o más abajo. La del tubo parece que es muy así, etc. Bueno, y eso es la curva de amplificación. Esto en realidad era para alguien que no hubiera hecho nunca. Oye, qué bonitas. Sí, por eso marqué el gap pH, porque en realidad este está horrible. Lo seleccioné, ¿cachai? Está mostrando los lindos. Sí, era una de esas curvas que era mucho fea. Que lo copié ahora rápido. Está bonito. Y no, en realidad era como para recalcar que yo por lo menos lo hago en triplicado. La curva de Melt. Y el análisis del resultado. Que era lo que ya conversamos. Ahí ya se puse mis perros. Es ahí, luchando por amor, mira. Está luchando con la partida. ¿Y la Pepa? Y ahí está luchando con la Pepa. ¿Qué? ¿Cómo se siente aquí? ¿En plata o en kilo? Yo tengo 4. Está la Pepa que es mediana y las dos chicas que esta come más que la mierda, ¿cómo así? Chica es baja, pero es así. De tirar la pobreza. Estoy cagada. Oye, no es porque me gusta inmolarme, pero no he pensado en meterle relleno, así como en el pelo. ¿Cómo relleno? Puedes dejar de grabar así como un poquito de arroz, un poquito de panita. No, si de repente le pongo, pero... Porque come mucho. Yo tengo una que debe ser como 10 centímetros más chica que esta ahí, bueno. No, es terrible. Mira, y así lo hice yo por lo menos. Suponte tú, el delta CT, ya. Esta parte es un culo. Ah, bueno, hay gente que le encanta el análisis de los resultados. A ti te gusta, ¿no? Ah, ya, bueno. Por mí yo así toma, ya lo hice. La cuestión es que el promedio CT la desviación estándar. Es el promedio de tus triplicados. Claro. Ya. El promedio de los triplicados, la desviación estándar de los triplicados y el CT. Ahí. El B3 menos el D3. Entonces ahí me da el primer delta CT. Y así fui haciendo general delta CT, ¿cierto? Que va a ser este con este, y así. Y en unos me dio en la citoquina, de hecho yo para graficarlo después, no, creo que no lo tengo aquí. Lo hice con logaritmo porque se veía muy disparado. Bueno, igual yo les puedo dar esta tablita a los que tengan que hacerlo para que no tengan que hacer la fondo. La pueden revisar y después comparáis con este. Me perdí. Con ¿En este qué volumen. momento saltáis al final de tu PCR a los números? Lo que pasa es que el PCR te entrega esto, mira. Tú tenías esto, ya. Terminó el PCR, ¿cierto? Ya. Te dio eso. Pero lo que tú hacís es que te da un Excel con puro CT. Esto no, pues esto ya está ordenado, pero te lo da desordenado. Te da puro CT. Al mismo tiempo real te entrega esos datos. Tú lo exportas a PDF, o sea, a Excel, perdón. ¿Y ahí ¿Pero todos los valores calipso? qué es esa información? Porque Claro. el otro te calienta y te enfría la máquina. Ah, lo que Y pasa después lo es corría que en un gel. es por esto, porque lo que te explicaba acá, mira, acá no necesitáis poner un gel. La wea. El CT, el numerito, el CT que te entrega la máquina, es el numerito el que se dispara a la Mira, fluorescencia. este momento. El ¿Cómo se momento- hace la lectura o la fijación o...? Es porque ve cómo cambia el sentido de la luz en la longitud de onda, al final. Por la fluorescencia. O sea, el mismo QPCR te hace una Sí, lectura... Sí, po. Te va midiendo fluorescencia en cada ciclo. Te dice en tu cada ciclo, en muestra cada ciclo, y te vacuna lo va graficando. vacuna 1 aumentó en el ciclo 20 sobre la base. Con el En ciclo cambio, 20 no se ve vacunado un- aumentó en el ciclo se disparó. 23. Entonces, el que tiene más muestras se va a disparar. Antes. Porque esa weá no salía al principio de la explicación, pues se la saltaron. Dani, ¿tú cuánta concentración tenía tu muestra No de sabía que DNA quería por lo general? observarse la weá. ¿De RNA? Sí, eso se da, pues están los fluidos como Eran Yo pensé que suspiros. le iba a meter en el No sé, época pero leer los una fluorófonos nora del por cuerpo. microlitro o más. Una nora Porque brilla.
Ah, ya. Sí, más el uno porque brilla, porque se adhiere, Tiene que ser un poco, porque ¿cierto? eliminan los primers, porque los datos, pero no sabía que elimina que te entregaba lo mismo, o sea, el QPCR te entregaba información, pensé que después la weá y se la metía el EPO. Eso hecho con los tres. Acá el EPO, y me decía... En el época solamente mides cuánto RNA tienes. ¿Cómo es? Tiene todo dato, Pero el equipo te da todo el resto. De hecho, el equipo tú lo metís y te va graficando en el minuto, minuto a minuto. Y tú podéis ver en el minuto en que se dispara la fluorescencia. ¿Nunca debería hacer ese gel para el usual? Entonces puedes estar mirando y cachar en la mitad de la Oye, yo creo que más gel de Sí, pues sí, energía. así es. Pues. Cuando tú muestras que no tiene que amplificar, amplifica, cagaste. Y ahí mismo ahí lo decía, bajáis, ahí lo termináis y ya, por PC de nuevo. bueno. abrir, De microlitro que está allá. Sí, pero ese Manito, nivel, ¿de qué ciclo lo mientras hacías? más concentrado es tu muestra, 40 ciclos. Y nunca te menos amplificó ciclos el vais a negativo necesitar para que amplifique. Sí. con Cybergrip, pero más o menos Exacto. como a qué, sí, en qué ciclo. ¿Por qué? 30. Te amplificaba en el 30. ¿Y lo tomabais como normal? ¿O lo tomabais como contaminación en ese momento? porque... ¿Qué se toma como Depende. Eh, Depende, porque ponte tú una muestra que ¿viste? Es porque que yo sé que está positiva, ¿cachai? Y me dan el 23 y si el negativo me dio el 30, ya. Ah, ya, porque... Pero lo que puede ser es ver si es significativo estadísticamente. Sí, porque ponte a Es mí, usarlo nomás, ¿cachai? el positivo siempre me da en el entonces 11. más espacio donde... Y el negativo me amplifica como en el Sí, por así 30, decirlo, porque 31. se va amplificando Está bien. tu muestra. Pero el problema es que da ese doble Entonces, pic. o sea, se, ¿Qué te ¿y digo en qué yo? cantidad se duplica? ¿Se duplica? Le da doble pic, siempre Duplica. me da. El negativo. ¿Y lo corremos él? Sí, y se ve como Parte una con 2, después 4, 8, 12, 14. Cada una saco. letra pero maldita, pero... Ahí el negativo está negativo, pues es contaminación. Ah, ya, Por sí, eso le porque... conviene Eso usar te una acelera el muestra que CT. está muy, Ya, pero yo lo muy puedo tomar como concentrada normal. para Sí. necesitar menos Pero en el ciclos. caso, por Pero ejemplo, de la eso es mejor. de la carne, que trabaja con bacterias, Depende. con todo trabaja Porque con si tú estás bacterias, clasificando- eliminar el primer y así toda esa Mm. limpieza final Y puede eso ser no más de la eso- DNA eso- sabe. El negativo igual no darían nada, Pero ¿cachai? es que dependiendo de qué de la están cantidad de amplificando. No, o sea, pero en el caso del negativo no, pero por ejemplo las Tú, curvas por de ejemplo, estás diciendo las curvas de muestra. Si Tenías analizar, Ponte, lo que no pasa es sé, que Es igual que te se supone que el PCR está amplificando un gen. que llegan Y da lo mismo cuántos y yo tengan, soy el porque él te va a control amplificar negativo, un no gen. tengo Es que No, depende debería de ser tu este Yo partido no voy a uno. amplificar. Pero por Depende de lo si- bueno que si sea la tu partido. carga La carga de que tú DNA es tenías. grande. Ponte a Va a mí ser la mayor a la eficiencia que me dio de Llego a 92, amplificar en el 2,9. ciclo Es que tú, 30, si tenés porque mucha recién está concentración de empezando, DNA, y lo tú bajáis. ves el quinto O sea, que tú porque- pones la reacción Pero de igual cualquier está rango. rango. Estoy dentro del rango con la eficiencia que me dio mi. Conversación Me tipo dio acá. 92,9. ¿Cachai? Entonces, a eso es, 110. de acuerdo a la concentración que tienen. Sí, mi eficiencia. Pero... Por eso es importante. Y eso porque todos me dicen, ah, es que influye el la negativo calidad te da del muy DNA. bien. Muchos me dicen eso, Empieza porque de a verdad que agregar no es lo el mismo. DNA, empieza a No amplificar salimos cosas. de la terma. Hay otras Es sondas específico, similares, porque pero es que no- Tamma es Pero una sube la marca. temperatura y no es otro sistema. Ah, ya, ya. Es similar, Sí, pero sí, cambia el sí, color sí. del fluoróforo, No, cambia no necesariamente, el generalmente que los te lo procesos son secuestra. más chiquititos. Varían, pero es la misma principio. la misma mierda con otro. De Noé. Pero ponte tú si ese Terminó, corta dejo de dentro grabar. de ese Sí, espacio profe. específico, Mira para acá, despídese. ese espacio específico empieza Adiós, a soltarse la